Matemáticas para segundo año de bachillerato. Matemática, segundo año de bachillerato, función seno y coseno. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana, yo creo que ya se lo aprendieron, y me acompaña Alejandra, otra vez. Sí, le gusta mucho el bloque en el que estamos trabajando, así que dijo, yo quiero esa clase. Sí, tuve que competir con las demás compañeras para asegurarme de tener este puesto en esta clase en específico. Qué bien, eso es una gran motivación para hacer la clase de la mejor manera posible. Sí. Vamos a trabajar segundo año de bachillerato, así que nos preparamos en las páginas 142 y 143. Muy bien, hemos estado trabajando la función exponencial, la logarítmica, recordamos un poco de las razones trigonométricas y es momento entonces de entrar a las funciones seno y coseno, es decir, vamos a buscar gráficas, dominio y rango. Vamos a iniciar con la función para el seno de un ángulo, ¿sí? Entonces comenzamos con y igual a seno de teta. Es decir, que ahora en lugar de tener la variable x, como acostumbrábamos a hacerlo en las otras funciones, ahora lo vamos a hacer, pero en términos del ángulo que se va formando. Del ángulo que se va formando. Un par de cosas que necesitamos. Lo primero es el círculo trigonométrico. Es decir, el que tiene radio 1. El que tiene radio 1, ¿sí? Lo vamos a utilizar para la construcción. Y pues el plano cartesiano. Vamos a poner la cuadrícula y vamos a trazar los ejes. Si me ayudas un poquito a detener esto, porque yo soy muy mala dibujando en los planos. Vamos acá. Vamos a trazar el otro eje aquí. Un poco hasta llegar al final. Listo. Gracias. Y como dijo Alejandra, aquí vamos a tener y, pero ya no vamos a escribir este como el eje X, sino que vamos a escribir teta. Los ángulos que vamos a utilizar los tenemos en esta tabla de acá. Hemos escogido esos porque ya tenemos los valores de los mismos desde el año pasado que venimos trabajando con razones trigonométricas. Ya conocemos el seno para esto. Sí. Y también vamos a relacionarlo con el círculo trigonométrico. Como dijo Ale, aquí es 1, 1, menos 1 y menos 1. Y los ángulos que hemos trazado en el círculo son justamente los que están acá. Es decir, 0 grados pues sería acá. 30 grados es este de aquí. 60 grados es el segundo y así vamos. ¿Sí? Entonces todos esos ángulos están ya dibujados en el círculo. Muy bien. Vamos a necesitar un compás y la escuadra. Lista. Lista. Bien. Si nosotros teníamos en el círculo trigonométrico este ángulo que ya hemos dicho es de 30 grados. Este punto de acá, ¿cuáles eran las coordenadas del punto usando el ángulo de 30? En ese caso era coseno de 30, seno de 30. O sea que la segunda coordenada es el seno. Lo que hacemos es trazar un segmento perpendicular al eje X
usando la escuadra y que pase por ese punto. Porque si recordamos, en realidad el valor del seno, como decía Anita, es justamente el valor de la coordenada en Y. Así que necesitamos saber exactamente cuál es esa longitud. Así es. Vamos a trasladar esta longitud a el plano. Ah, bueno, tenemos que iniciar con 0. Mira, me lo salté. Iniciamos con 0 grados. Sí. Si aquí tenemos 1, el punto, las coordenadas de ese punto es 1,0. Quiere decir que el seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Si no nos acordamos, para eso hemos traído nuestra tabla. Y en este caso, el seno de 0 es 0. Lo voy a escribir yo por acá en la tabla. Entonces, en 0 grados, el valor del seno es 0. O sea que en el plano cartesiano vamos a graficar el punto 0,0. Sí. El origen. De aquí parte nuestra gráfica. Aquí vamos a colocar 1/2, menos 1/2, 1 y 1. Vamos con el otro ángulo, hoy sí, 30 grados. Lo vamos a poner por aquí. 30 grados. Hemos dicho, en el círculo trigonométrico ya tenemos su medida. La longitud de este segmento es justamente el seno de 30 grados. Así que para trasladarlo al plano cartesiano, yo lo que hago es que con un compás tomo la medida de ese segmento. Como es positivo, entonces va a quedar en el primer cuadrante. Pongo el compás y trazo. Justamente en este caso tendría que coincidir donde queda 1/2. Así que el punto me queda aquí. ¿Sí? Sí. ¿Qué podemos hacer para 60? Que es el siguiente, es el que viene aquí. Es el que viene desde aquí hasta aquí. Tomo este punto y necesito la segunda coordenada. En este caso me queda un poquito fácil porque está justo en la cuadrícula. Sí. Así que voy a No es necesario trazar. Sí, vamos a agarrarlo solo así. Y lo mismo para el siguiente ángulo, que es 60 grados. En el círculo trigonométrico tomo esta longitud. Con el compás abro y lo coloco aquí. Me queda aquí. Ahora, Alejandra, ¿qué valores tenemos que escribir nosotros en la tabla para estos dos ángulos? Bueno, ya encontramos así a cálculo con el compás el seno de 30. Que si no nos acordamos, igual podemos ver la tabla, ¿verdad? Sería el seno de 30 es 1/2. Así que en nuestra tabla el seno de 30 grados es 1/2. Para el de 60 es raíz de 3 sobre 2. O sea que esta longitud es raíz de 3 sobre 2. Y va a ser difícil colocarla si lo calculábamos con decimales, es decir, es un número irracional. Sí. Así que utilizando el círculo ya nos queda la longitud exacta. Ahora vamos con este punto de aquí que es 90 grados. Todo esto hasta acá. Ese es uno de los más fáciles. Es uno de los más fáciles. ¿Qué coordenadas tiene el punto acá para 90 grados? Son las coordenadas 1,0. O sea que el seno de 90... Sería 0,1. Oh, sí, perdón, gracias. 0,1. O sea que el seno de 90 es 1. Es 1. Porque justamente coincide con el valor del radio del círculo trigonométrico. Así es, o sea que aquí tengo que tomar una distancia de 1.
Vamos con 90 grados y 1. Este está bastante fácil. Ahora sigue 120 grados. ¿Qué relación hay entre 120 grados y 60? Pues son puntos simétricos con respecto al eje Y. Son puntos simétricos con respecto al eje Y, por lo tanto el seno es el mismo para los dos. Y lo podemos verificar también en la tabla. Así es. ¿Dónde se encuentra el seno de 120? Podemos observar 60 y 120, ambos son raíz de 3 sobre 2. ¿Puedes colocarlo en la tabla? Sí. Raíz de 3 sobre 2. Y yo puedo tomar entonces la longitud que también era para 60, aunque para 120 también nos quedaba fácil en la cuadrícula. Sí. Que sería esta de aquí. Tomo esta longitud, la coloco acá y trazo una pequeña marca. Bueno, yo creo que no lo logran ver. Y esto es 120 grados. Vamos ahora con 150. Lo podemos relacionar con 30 grados. Así es. Aquí es un poco más difícil observar, pero en 30 ¿Qué es el 30? es un medio y en 150 también es un medio. O sea que tienen el mismo valor. Así que puedo colocar en mi tabla un medio. Aquí lo tenemos fácil porque teníamos un medio aquí. Sí. Así que vamos con 150 y un medio acá. Luego llegamos a 180. Desde aquí hasta aquí. Sí. 180 grados. ¿Qué pasa en 180 grados con el seno? Pues como es la coordenada en Y, en ese caso, en ese punto en específico, el seno es 0. 0. Lo Así. podemos verificar acá también en nuestra tabla. Es 0. O sea que colocamos 0 en la otra tabla. Y marcamos 0 aquí. Parece una montaña. Sí. Empieza a agarrar forma. Una forma rara. Ahora vamos con 210 grados. Podemos relacionarlo con el de 30. Así es. Solo que en este caso las coordenadas son un poco diferentes, es decir, no es exactamente el mismo valor porque está en otro cuadrante. Está en otro cuadrante. Y si aquí el de 30 era positivo, ¿qué va a pasar con el de 210? Va a ser negativo. Negativo. O sea que tenemos que agarrar el negativo del de 30. Así es. Aquí está 30. Entonces ya no sería un medio, sino que es el negativo, es decir, menos un medio. Menos un medio. Y lo coloco acá. Y como yo lo tengo en el plano, pues me queda aquí. Y esto es 210. Ahora vamos con 240. Es el que está acá. Se forma desde aquí hasta acá. Lo podemos relacionar con 60 grados. Es decir, es simétrico con respecto al origen. Así es, y como en el caso anterior que tomábamos el negativo del seno de 30, ahora tomamos el negativo del seno de 60. Entonces observamos y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, pero como necesitamos el negativo sería menos raíz de 3 sobre 2. Aquí sí voy a necesitar el compás porque es un número irracional y agarro entonces esta medida. Desde el punto hasta el eje y la traslado. Como es negativo, entonces me tiene que quedar abajo del eje X. Lo agarro desde aquí, trazo una pequeña marca y me queda acá.
Y esto es 250. 240, perdón. Ahora vamos con 270, que es justamente en el eje Y negativo y se forma desde aquí hasta el tercer cuadrante, esta otra línea acá. ¿Cuánto vale el seno en ese caso? Pues como coincide con la longitud del radio de la circunferencia, podríamos decir que es 1, pero como estamos trabajando en el plano cartesiano, hay que observar que es negativo, es decir, menos 1. Y si no nos acordamos, pues podemos observarlo. A ver, es 270 y observamos, es negativo, por si se nos ha olvidado. Así que vamos a colocar en la tabla menos 1. Y en nuestro caso, en este plano, aquí tenemos a menos 1. Tendríamos aquí, y esto es 270. Todavía nos hace faltan 3 ángulos más. Pero ahora creo que ya comprendimos, podemos hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Así es, en el caso de 300, ¿dónde colocamos 300? Es el que está aquí. Que sería el simétrico en este caso con el de 60 De 60. con respecto al eje X. Con respecto al eje X, y por lo tanto los valores del seno, el seno va a ser el opuesto del de El 60. opuesto, es decir, es el negativo de el seno de, 60 grados. que si observamos es raíz de 3 sobre 2. Así que lo vamos a colocar por acá. El negativo. Otra vez tomamos esta distancia con el compás para ser más exactos y lo ponemos aquí. Y me queda aquí. Este es 300. Ahora voy con 330 y me falta 360. Bien. ¿Sí? 330 igual es el simétrico de 30 con respecto al eje X. X. Es decir, que siempre es el negativo. Y nos fijamos cuánto era. 1/2 en el caso de 30. Si tomamos el negativo, va a ser menos 1/2. Menos 1/2. Y yo lo coloco aquí. 330 menos 1/2 es acá. Y acabamos con 360. Es como regresar de donde iniciamos. Aquí otra vez al 0. ¿Y qué pasaba en ese punto? Pues ya lo tenemos. Es 0. Es 0. O sea que lo tenemos aquí. Diferente a las otras gráficas que hemos dibujado antes, ¿no? Sí. Veamos cómo van los puntos, haciendo una especie de onda. Si los unimos todos. Vamos acá. Ups. Luego aquí, luego hacia abajo. Y regresamos. Y ahí está. Tenemos nuestra función y igual seno de teta. Nosotros la hemos graficado de 0 a 360 grados. Pero ¿será que para los demás ángulos no los podemos calcular? Pues en realidad es como continuar dándole vueltas a nuestro círculo trigonométrico y por lo tanto regresaríamos otra vez Hacer las mismas cuentas, o sea Sí. que volveríamos otra vez, a alguien le tocaría otra vez 1/2, luego raíz de 3 sobre 2, luego 1 y así vamos. Es decir, vamos haciendo la misma forma cada cierto intervalo. Sí. ¿Cuál sería entonces el dominio de esta función? Pues como puedo tomar todos los ángulos sin importar qué tan grandes sean, es decir, se van al infinito, podría decir que el dominio de esta función son los números reales. Dominio son todos los números reales. Lo voy a escribir por acá. Pero ¿qué pasa con el rango? ¿Será que el rango también son todos los números reales? Bueno, si observamos la gráfica, en ningún momento, por ejemplo, puedo tomar menos 2 o 2 positivo. Es decir, todos los valores que hemos tomado siempre están entre menos 1 y 1.
porque las medidas que hemos tomado corresponden al círculo trigonométrico. Y en el círculo trigonométrico, como era de radio 1, entonces quedaba entre -1 y 1 el valor del seno. Así es. O sea que el rango de esta función es desde -1, tomando el -1, porque ya vimos que acá hay un valor que nos da -1, que era el que de es 270. 270. Es decir, que toma el -1 y el 1 también lo toma, que es para cuando teníamos el ángulo de 90. grados. Listo. Podríamos continuar la función usando lo que dijo Alejandra, que volvemos a repetir los valores de los ángulos y era lo que conocimos como periodicidad de las funciones seno y coseno. Estas funciones son periódicas y su periodo es 360 grados. O sea que luego contamos otra vez otro intervalo de 360 y vamos a volver a repetir la misma onda. Es como si agarráramos esto, lo calcáramos y lo colocáramos nuevamente aquí, infinita cantidad de veces. Sí, así vamos repitiendo lo mismo. ¿Qué pasará para el caso del coseno? Es una buena pregunta. Pues, si quieres, podemos dibujarlo, ya no siguiendo la idea de ahí, que la pueden hacer nuestros amigos ahí en casa, sino que simplemente podemos colocar estos valores. Ok, lo voy a poner también sobre esta misma, aunque se ve un poco extraño, pero para ir viendo más o menos si va a quedar sobre la misma gráfica o va a quedar de una manera diferente. Así es. ¿Qué va a pasar en el caso de 0? En el caso de 0, observemos, el coseno de 0 es 1. 1, o sea que voy a tener este punto aquí. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con 30? El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. O sea que me va a quedar a la altura de este que tengo aquí. Sí. ¿Qué va a pasar en el caso de 60? Para el de 60, el coseno es 1/2. 1/2. Para el de 90, 0. 0, entonces lo tengo aquí. Para 120, Menos 1/2. tengo por acá. Para 150, Menos raíz de 3 sobre 2. o sea, es como el que está a la misma distancia acá. Para el caso de 180, Menos 1. menos 1. Para 210, Menos raíz de 3 sobre 2. es decir, a esta misma distancia. Para 240, Menos 1/2. menos 1/2 está aquí. Para 270, 0. 0. Para 300, 1/2. 1/2. Para 330, Raíz de 3 sobre 2. más o menos a esta misma altura. Y para 360, 1. 1. Y si trazamos esta línea, ups, bueno, más o menos acá, ¿sí? No coincide con la del seno, pero siempre sigue siendo como una especie de onda. Sí, de hecho se parece bastante. Es como si pudiéramos mover, en este caso la gráfica del coseno, un poquito a la derecha y pareciera que coinciden. Interesante, o sea que las gráficas de estas dos funciones tienen como la misma forma, solo que lo que dijo Alejandra es como que si se hubiese desplazado. Exactamente. Muy bien, ya tenemos una función más, ya conocemos una gráfica más, su dominio y su rango. Podríamos hacer el mismo análisis para el coseno. Alejandra, ¿estás feliz con esta clase? Sí, la verdad es que la trigonometría y la geometría son mis favoritas, así que me gusta. Excelente, nos vemos entonces, jóvenes, en la siguiente teleclase. Recuerden resolver los ejercicios que están en el bloque de problemas de su libro de texto. Hasta la Adiós. próxima.